Los 10 mejores juegos de Nintendo GameCube de todos los tiempos. Estos son los 10 mejores juegos de Nintendo GameCube de todos los tiempos. Los 10 juegos que sí o sí tenés que jugar o al menos conocer si te considerás un nintendero o un entendido en la materia retro gaming. Nintendo GameCube es la cuarta consola de sobremesa de Nintendo y además de hermosa es muy especial no solo por su diseño y por ser también la primera consola en utilizar el formato mini disc, o mejor dicho el formato optical disc de Nintendo, sino también porque cuenta con un maravilloso catálogo en el que podemos ver la concepción de sagas tan entrañables como Pikmin o Luigi Mansion, por ejemplo. Es por esto que este top 10 de los mejores videojuegos de GameCube ha sido un video bastante difícil de realizar, así es que lo que vas a ver a continuación, repito, son los mejores juegos de la consola, algunos más difíciles de conseguir que otros, pero todos muy destacables e importantes para la historia de este medio que tanto nos apasiona. Empecemos entonces con el número 10. Star Wars Rogue Leader de LucasArts del 2002. Los videojuegos de Star Wars llevan existiendo casi tanto tiempo como la mítica saga en la que se basan, lo que ha permitido a los jugadores viajar a una galaxia muy lejana desde hace décadas. Y ahí es que nos encontramos con títulos tan memorables como lo son el Star Wars Knights of the Old Republic de 2003 para Xbox y PC, o el retro Star Wars The Arcade Game de Atari creado en 1983, pero sin duda Nintendo GameCube tiene en sus filas uno de los juegos de Star Wars más logrados en cuanto a fidelidad se refiere. Star Wars Rogue Leader, considerado también como uno de los mejores shooters aéreos de la generación, envidia para PlayStation 2 y la primera de las Xbox. El juego propone la misión de guiar al escuadrón de élite de la Alianza Rebelde a través de distintas misiones contra el Imperio, en la que podremos escoltar navíos aliados, destruir objetivos específicos o robar naves enemigas, y nos adentraremos de lleno en un título con un impresionante apartado técnico, con una extraordinaria jugabilidad y una ambientación magistral del universo de la Guerra de las Galaxias que ningún fan de la misma debería perderse. En el número 9 tenemos a F-Zero GX. Este es otro de los títulos, sobre todo de carreras, que Nintendo GameCube recuperó de su paso por los 64 bits de Nintendo 64, junto a Mario Kart Double Dash o Wave Race Blue Storm, por ejemplo, pero si hay un título que supera su pasado, es sin duda esta secuela del genial F-Zero X, un juego creado por un estudio de Sega, el Amusement Vision, en colaboración con la Gran N, que logró una sensación de velocidad, precisión milimétrica en el manejo y exigencia en los controles que aún hoy en día lo hacen una de las experiencias más geniales que puede brindar la consolita cúbica de Nintendo. Un título difícil, pero con un desafío más que logrado, que resulta en un gameplay que nos hace pedir, cada vez que lo jugamos, que los de Kyoto se acuerden de él y nos entreguen de una buena vez por todas la nueva entrega que nos merecemos. El número 8 es para el primer juego de Super Mario en esta lista. Estamos hablando de Paper Mario, la puerta milenaria. El juego de Intelligent System para GameCube no solo es la segunda entrega del Mario rolero de papel, que bien se nutre un poco del Paper Mario original de Nintendo 64, así como también del Super Mario RPG de Super Nintendo e incluso del Mario & Luigi Superstar Saga de Game Boy Advance, sobre todo en su sistema de combate. Pero lo interesante en este Paper Mario de Thousand Year Tours, tal es su título original, es la forma en la que se mete con el universo narrativo del juego, sus escenarios y las andanzas y locuras de sus personajes. Realmente un imprescindible para todo amante de la franquicia Super Mario en una de las vertientes más curiosas del bigotón. El puesto número 7 es para uno de mis juegos preferidos de esta lista de los mejores videojuegos de Nintendo GameCube. Estoy hablando de Beautiful Joe. Un juegazo por donde se lo mire, una obra autoral de Hideki Kamiya, que tuvo al fin la oportunidad de idear un juego desde sus cimientos a partir de esa metafórica hoja en blanco que las grandes compañías, en este caso Capcom, rara vez conceden a sus creativos. Un beat'em up de aspecto caricaturesco, tono desenfadado, mucho humor, mucho color y un ritmo que pocos juegos de acción plataformera han gozado, al menos en aquellos años.
El vistoso Show es un beat'em up y plataformas de Capcom publicado el 7 de octubre del 2003 en GameCube y el 24 de agosto de 2004 en PlayStation 2, pero sin duda es en la consola de Nintendo en donde el título luce de manera insuperable su intención de frenesí, de sus coloridos gráficos y ritmo que no decae en ningún momento. Un juego obviamente inspirado en los viejos programas de superhéroes de la televisión japonesa, la Japanese Tokusatsu Super Hero, como por ejemplo Kamen Rider y Kaiketsu Subat. De hecho, antes de enfrentarse a un jefe final, el casco de Show se cierra como el de Subat. Y no solo de la TV se nutre el juego, sino que todo su universo está relacionado al cine y al celuloide, que narrativamente se traduce en las mecánicas del propio juego y en su sistema de batallas, como el uso de la cámara lenta, el acelerar la acción o incluso el hacer zoom para aumentar la contundencia y dominar la gran variedad de enemigos. Beautiful Show no fue una simple parada de Nintendo GameCube en las 2D, de camino entre Devil May Cry y Bayonetta, también fue uno de los mejores beat'em up jamás creados. Así que si no lo jugaste... Vamos ahora con el puesto número 6, lugar que se lleva el otro juego de Capcom en esta lista. Resident Evil 4, a cargo del propio Shinji Mikami, creador de la saga y tutor de Camilla en sus primeros años en la compañía, que supuso una ruptura considerable. Se optó por una perspectiva situada detrás del hombro que inspiraría a innumerables shooters de aquí en adelante. Biohazard 4, como se lo conoce en Japón, es un videojuego de acción y aventuras de estilo survival horror situado en España y protagonizado por Leon S. Kennedy, un título que Nintendo GameCube aprovechó para, por primera vez en la serie, dejar de lado el ambiente cerrado y lineal y en cambio incluir escenarios más grandes y dinámicos, dotándolo con un sistema de juego innovador en donde deberemos apuntar con libertad de elegir de manera realista a dónde se dirigirá el disparo. Estamos ante un Resident Evil de desarrollo largo y variado, con gráficos pre-renderizados que abandona en sí, en cuanto a historia, el tono y pretensión de seriedad o verosimilitud de sus antecesores. Un Resident Evil cuestionable para muchos, pero para muchos también, entre los que me incluyo, uno de los mejores juegos de acción en el catálogo de Nintendo GameCube. El quinto lugar de esta lista de los 10 mejores juegos de Nintendo GameCube lo ocupa Super Smash Bros. Melee. Antes hablaba de los juegos de carreras que multiplicaron el potencial mostrado en los 64 bits de Nintendo, en Nintendo 64, y aquí sucede lo mismo con esta entrega de Smash Bros. Para la consola cúbica de la gran N. Melee no dio origen a la saga, pero sí fue el juego que a su manera transformó a la franquicia Smash Bros., que pasó de ser el simpático arcade de peleas con personajes de Nintendo a uno de los mejores multijugadores de aquella generación y de las siguientes. La entrega de GameCube se sigue jugando hoy en día en todo tipo de eventos y torneos de retro gaming. Masahiro Sakurai, su creador, lo ha dicho con sus propias palabras. Melee ofrece gran viabilidad para una escena competitiva que durante estos años no ha dejado de exprimirlo y descubrir trucos, técnicas y nuevos combos. El desarrollo de Super Smash Bros. Melee fue un esfuerzo titánico en el que se pulió y amplió las bases del original en tiempo récord. Su desarrollo duró poco más de un año, pero consiguió mejorar en casi todos sus apartados: gráficos, animaciones, más del doble de luchadores, más del triple de escenarios, infinitas técnicas y golpes especiales e incluso, por si fuera poco, el modo clásico de una mini aventura con varios niveles de scroll lateral, una fase de Super Mario, una mazmorra de Zelda, un circuito del F-Zero, bueno, lo tiene todo. También tuvo su All-Star para luchar contra todos los personajes en el orden cronológico de sus sagas y un modo de eventos de combates con condiciones muy específicas, y podría seguir hablando de todo lo que incorporó este juego, algo muy propio de Sakurai. Ya lo sabrán los que han entrado a esta saga con su versión en Nintendo Switch. El cuarto título en la lista de los mejores juegos de Nintendo GameCube se los lleva Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo, juego de Ubisoft de 2004. Muchos de ustedes quizás opinan que no merece estar en este puesto, sin embargo yo creo que lo tiene más que merecido y las razones son las siguientes.
Qué mejor cosa que tener en casa una GameCube y teletransportarnos a las misteriosas tierras de Persia y a una franquicia tan mítica como lo es la de este desdichado príncipe. Un verdadero viaje de aventura llena de emocionantes combates y enfrentamientos que dependen de una jugabilidad realmente excelente, con un apartado gráfico que no se queda atrás y con un desafío que mezcla elementos de acción, plataformas, puzzles y una narrativa que merece regresar en estos tiempos que corren, porque si hay un juego que me gustaría ver de regreso es este. Entramos ahora en la lista de los mejores 3 videojuegos de Nintendo GameCube. El puesto número 3 es para Luigi Mansion. Estamos hablando de Nintendo año 2002, la escalofriante historia protagonizada por Luigi Bros, un título en el que volveremos a comandar a Luigi en busca de Mario, y digo volveremos porque ya saben que hace mucho tiempo existió un juego llamado Mario's Missing. Luigi Mansion transcurre en una mansión embrujada de 5 pisos en la que deberemos buscar a Mario, y para ello, en plan cazafantasmas, nos haremos con la aspiradora Poltergust 3000 y la linterna que nos permitirá combatir a los fantasmas hasta enfrentarnos al Rey Boo. Un juego de Nintendo GameCube con innovador gameplay, gráficos bien definidos y una rejugabilidad muy digna como todo juego de Mario que se precie, porque al terminarlo podremos acceder a la mansión oculta que nos preparó Nintendo a todos los poseedores de esta hermosa consola. El segundo puesto de esta lista de los 10 mejores juegos de Nintendo GameCube es para Link y su colorida aventura llamada The Legend of Zelda: The Wind Waker. Un título que causó controversia en su lanzamiento y le costó ocupar el lugar que hoy ocupa en este catálogo y en la historia del videojuego en general. Y es que en un principio, antes de su lanzamiento, Nintendo mostró una demo técnica de corte más clásico y adulto que parecía seguir lo estipulado con Ocarina of Time. Pero con el disco óptico en la mano y en la consola creo que todos empezamos a entender que The Wind Waker era el juego de Zelda que necesitábamos y no lo sabíamos. Expresividad en sus personajes, un combate estilizado con comandos consexuales para ejecutar acrobacias y vientos de libertad y sangre combativa que ofrecía la navegación por su océano del juego. Con él Nintendo permitió por primera vez explorar el mapa sin tiempos de carga a bordo del Mascarón Rojo, el bote parlanchín que hacía las veces de vehículo y de consejero. Link podía echarse a un mar lleno de islas con tesoros, coleccionables, minijuegos y puzzles. Era un mundo disperso pero lleno de personalidad, animado con maestría y plagado de pequeñas y no tan pequeñas sorpresas como la belleza de los atardeceres en alta mar, las emboscadas de los calamares gigantes o el descubrimiento del reino sepultado bajo las aguas. La historia, la dirección artística y el apartado técnico de este juego de Eiji Aonuma, Shigeru Miyamoto y compañía alcanzaron nuevas cotas para la saga. De más está decir que si te gustan los juegos de Zelda, este es uno de los que debes jugar, y si no tienes GameCube en casa, o tienes que hacerte de una, o al menos de una Nintendo Wii U, ya que The Legend of Zelda: The Wind Waker tiene su adaptación HD para esta consola. Y ahora sí, el puesto número 1, el rey en el top de los 10 mejores juegos de Nintendo GameCube, es para Metroid Prime, Retro Studios, año 2002. Samus Aran, la galáctica heroína de Nintendo, tuvo el regreso más espectacular que podía tener, en 3D y en una obra maestra que aún hoy en día sigue siendo difícil de superar. Veremos qué sucede con Metroid Prime 4, pero por ahora volvamos a este juego de Retro Studios que nos cambió la perspectiva a la primera persona, titulado por ellos mismos como un juego FPA, o sea, First Person Adventure, quizás la respuesta de Nintendo a Halo. Pero sin dudas lo de Retro Studios fue cierto. Metroid Prime es una aventura con todas las de la ley, enfocado en la exploración y el backtracking, al mejor estilo Metroidvania, por algo es un Metroid, con centenares de puzzles y un ritmo incluso más pausado que en las entregas en 2D, algo que ayuda a sumergirse en un universo que propone el juego a través de los ojos de Samus. Y a propósito de eso, su visor nos permitía escanear enemigos y plantas, elementos arquitectónicos y murales, recabando información de forma orgánica y silenciosa. Todo esto hiper logrado por todos los costados y poniendo mucho foco en la fenomenal banda sonora de Kenshi Yamamoto.
En cuanto a la historia, esta vez los piratas espaciales volvían a hacer de las suyas e intentaban inocular el ADN de Metroid en diferentes especies autóctonas del Talon 4 para convertirlas en monstruos temibles y gigantescos. Una obra sublime y sin dudas el mejor juego de Nintendo GameCube.